Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os queremos enseñar la renovación de una de las vitrinas más bonitas que han pasado por el taller. En el vídeo de esta semana os vamos a enseñar cómo hemos renovado esta majestuosa vitrina. Es un mueble de inicios del siglo XX. Es un mueble bastante peculiar y raro de encontrar. Si os fijáis, tenemos las puertas solo presentadas porque no están puestas en su sitio, porque tiene un sistema de puertas correderas. Son bastante difíciles de poner y quitar, principalmente las de cristal. Así que en toda la renovación vais a ver el mueble prácticamente así, completamente desmontado. Puertas por un lado y los dos módulos, el inferior y el superior, también separados, porque si no es imposible trabajar dadas las dimensiones que tiene. Cuanto a los pasos que dimos para la renovación en sí, se puede decir que son más o menos los pasos básicos y comunes a casi todos los trabajos. La gran diferencia reside en el tamaño del mueble. Lo primero que hicimos, y desde luego uno de los pasos más importantes, ha sido lavar muy bien y en profundidad todo el mueble. Este paso es importantísimo y en este caso lo es más aún, porque tenemos delante un mueble que tiene aproximadamente un siglo de antigüedad y que además proviene de un piso que ha estado en obras. Así que imaginaros la cantidad de polvo y suciedad acumulada que tiene. Para limpiar utilizaremos agua templada y un producto jabonoso específico para madera. Frotamos todo muy bien con un trapo y para las zonas difíciles utilizaremos un cepillito de plástico. A medida que vamos limpiando también vamos desmontando las partes metálicas y decorativas, como pueden ser en este caso los pomos o el adorno de bronce que tiene la parte superior. Cuanto a las ventanas, le quitaremos los cristales, aunque no lo hemos grabado, pero al final los hemos quitado porque veréis que vamos a hacer algo diferente. Va a ser la única alteración que haremos en el mueble, va a ser a nivel de estos cristales. Una de las zonas más complicadas de limpiar han sido las guías de las puertas correderas. Imaginaros la cantidad de grasa que han ido acumulando a lo largo de los años, porque seguro que cada vez que las puertas no abrían o cerraban bien, pues se engrasaría lo que eran los rieles o las guías. Entonces con el paso del tiempo ha ido acumulando todos esos productos que se le han ido aplicando para que las puertas deslizaran mejor. Con el mueble bien limpio y seco, nos vamos a centrar en el interior. Esta parte será la que menos transformación va a sufrir, ya que la idea es dejar la madera al natural. Para ello, la vamos a lijar con una lija de grano medio y después con una lija de grano fino, solo para eliminar restos de acabado que se suelden y alguna mancha que haya derivado del uso. Hay que tener en cuenta que al ser un mueble de puertas correderas, el interior siempre ha estado protegido, entonces mantiene su aspecto original casi intacto y apenas necesita trabajo.
Con el interior lijado y prácticamente listo, vamos a aplicar un producto anticarcoma. Es un tratamiento preventivo. El mueble no tiene ni nunca ha tenido carcoma y este producto lo que va a hacer es impedir que la pueda tener en los próximos años. Nosotros siempre que trabajamos con muebles de madera y más si son antiguos solemos aplicar este tratamiento tanto en interiores como en todas las zonas traseras, partes inferiores, tapas, zonas que no se ven. Recordar que es un tratamiento preventivo, no tiene carcoma, porque si el mueble tuviera carcoma activa, el tratamiento sería otro distinto a esto que estamos aplicando ahora. Una vez se aplica el producto anticarcoma, hay que esperar un par de días hasta que el producto se absorba y se seque bien sobre la superficie. Mientras vamos aprovechando para hacer unos pequeños arreglos. La verdad que en general el mueble está bastante bien, pero es verdad que tiene un par de detallitos que son mejorables. En este caso, una de las esquinas superiores que está un poco descolgada la vamos a reforzar. La vamos a encolar de nuevo y la vamos a sujetar con unos sargentos y mientras se seca el producto anticarcoma también debería de tirar lo suficiente para que se mantenga en su sitio. Otro de los arreglos necesarios es en el lateral inferior. Si os fijáis hay una holgura muy grande entre los dos tablones. Había más sitios con holgura que hemos podido solucionarlo recolocando las chapas, pero aquí es imposible. Así que lo que vamos a hacer es disimular lo máximo posible esa holgura que hay entre los dos listones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Rellenando con masilla. Vamos a utilizar una masilla de dos componentes de la marca Laqueone. Es una masilla súper resistente que aparte de rellenar también pega. O sea que no solo va a tapar el hueco, también va a ayudar a que los listones se mantengan en su sitio y no se abran o se muevan más. Aparte tiene la ventaja de ser un producto de secado muy rápido. En media hora aproximadamente está seca y después se puede lijar y se puede pintar sin ningún problema. Inconvenientes: el mismo que al secar muy rápido tiene un tiempo de aplicación limitado. Si se espera un poco más de tiempo, la masilla ya se ha secado y no se puede aplicar. Otra dificultad puede ser a la hora de prepararla la cantidad necesaria. Es muy fácil que nos quedemos cortos y tengamos que hacer más o nos pasemos y tengamos un desperdicio porque una vez está preparada y se seca ya no se puede reaprovechar. Pero por lo demás funciona espectacularmente esta masilla y la verdad que la recomiendo mucho para trabajos un poco más técnicos, va fenomenal. Así se ve la masilla después de seca. Si os fijáis es prácticamente imperceptible porque además tiene una amplia gama de colores y se puede elegir el tono más parecido a la madera que tenemos. En este caso es madera de nogal, aunque en realidad el tono aquí nos es indiferente porque, hago spoiler, lo vamos a pintar por encima. Pero aunque quisiéramos dejarlo en madera natural, se podría utilizar este tipo de masilla igualmente porque una vez la lijo apenas se nota. Y una vez nos ponemos a lijar, ya lijamos todo el exterior del mueble. Recordar que el interior ya está terminado. Vamos a eliminar por completo el acabado antiguo. Está en malas condiciones y no queremos o no es recomendable pintar por encima. Sale con relativa facilidad. En este caso con lija de grano medio, una lija de 100-120 es suficiente para eliminarlo.
hay una zona o un par de zonas donde sí incidiremos un poquito más, porque la idea es dejarlo en madera al natural para crear un poco de contraste entre madera y pintura. Esa zona, pues una vez terminemos de lijar con 120, pasaremos a una lija fina para que la superficie quede lo más lisa posible. Las zonas donde no alcanzamos con la lijadora eléctrica utilizaremos lija de mano, y para las zonas aún más pequeñas, como son por ejemplo estas esquinitas, vamos a utilizar unos objetos afilados que nos permitan eliminar bien toda la suciedad que hay acumulada en esas ranuras. Por un lado la quitamos en las zonas donde va a ir en madera natural, porque estéticamente no quedan bien, no son bonitas, y por otro lado las zonas donde va a ir pintado hay que eliminarlo, porque si no la pintura no va a adherir bien en esas zonas. Tener en cuenta que la mayor parte de esto negro que se ve aquí es grasa, con lo cual hay que eliminarlo. Una vez tenemos eliminado todo el acabado antiguo, le vamos a pasar con un trapo y alcohol. Este paso también lo hacemos siempre. Utilizamos alcohol porque es un producto desengrasante y además es un producto que se evapora y se seca muy rápido. Entonces limpiamos toda la superficie con él, eliminamos los restos de polvo del lijado y aparte eliminamos cualquier resto de grasa que todavía pueda permanecer sobre la superficie. Como se seca bastante rápido, a los 5 o 10 minutos ya podemos pasar a la siguiente etapa, que en este caso ya consiste en aplicar la imprimación. Los que ya nos conocéis, ya habéis visto otros vídeos nuestros, no os sorprenderá la imprimación gris que estamos aplicando. Para los nuevos o para los más despistados, es una imprimación normal, la imprimación anti-manchas o antitaninos que solemos utilizar habitualmente, a la que le hemos añadido unas gotas de pigmento negro. Esto lo hacemos porque el mueble lo vamos a pintar en oscuro. Entonces, al poner la imprimación gris, lo que vamos a hacer es facilitar la cobertura de la pintura. Siempre lo digo, no es lo mismo pintar de negro sobre un fondo blanco que pintar de negro sobre un fondo gris. Es lo único por lo que la imprimación esta tiene este tono. Podría ser blanca perfectamente, pero así nos facilita a la hora de pintar. Vamos a imprimir todas las partes que van a ir pintadas. Zonas pequeñas utilizaremos un pincel, mientras que para las zonas más grandes vamos a imprimir utilizando un rodillo. En este caso no he encintado, prefiero hacerlo con cuidado, pero si hiciera falta se podría proteger con cinta de carrocero las zonas que no queremos pintar. Con la imprimación bien seca es momento de empezar a pintar, no sin antes pasar con una lija finita. Me hago muy repetitiva en este aspecto, pero es porque lo considero importante. Siempre hay que pasar con una lija fina entre mano y mano, ya sea imprimación a la pintura, entre manos de pintura o luego entre pintura y barniz. También recalco que la imprimación esté bien seca, porque es muy importante respetar los tiempos de secado indicados por el fabricante, porque un producto puede estar seco al tacto, pero eso no significa que ya esté apto para que se vuelva a pintar por encima. La imprimación, por ejemplo, tarda más en poder volver a pintar que la pintura. Normalmente la pintura en 2 horas se puede repintar, mientras que con la imprimación hay que esperar un mínimo de 4 horas. Si es más tiempo, mejor.
Y para pintar vamos a repetir los mismos pasos que dimos con la imprimación. Vamos a utilizar un pincel o una brocha pequeña para las zonas pequeñas y un rodillo para las zonas grandes. En este caso el tono que vamos a utilizar es el tono negro, el Black Velvet de pintura a la tiza de Vintage Paint, que es el tono que solemos utilizar habitualmente. Vamos a dar un total de 2 manos de pintura, una vez más pasando, claro está, con la lija entre mano y mano. Como podéis observar aquí, el mueble tiene una mano de pintura y la cobertura ya es bastante buena. Esto lo conseguimos en parte porque la pintura tiene buena cobertura y por otro lado gracias a la imprimación gris que hemos aplicado antes. Cuando terminemos de dar la segunda mano de pintura, aplicaremos una tercera con una mezcla de pintura y barniz, mezcla al 50%. El objetivo es por un lado proteger y por otro lado conseguir mantener este acabado super mate que nos da la pintura a la tiza. Aparte también conseguiremos un acabado liso y sin ningún tipo de marca, ya sea de rodillo o de brocha. Para poder dar por concluida la parte de pintura nos falta terminar de proteger. Vamos a aplicar 2 manos más de barniz. En total llevará 2 manos y media de barniz y luego también aplicaremos una mano de cera. Esta protección extra se debe a que la vitrina luego hay que subirla a un piso por varios tramos de escaleras y queremos que vaya lo más protegido posible. Para aplicar el barniz se va a utilizar una esponja y el rodillo. Se podría aplicar únicamente con el rodillo o únicamente con la esponja. Llegados a este punto damos por concluida la parte de la pintura y ahora vamos a terminar de preparar las zonas que van en madera, tanto el interior como las zonas exteriores que son únicamente decorativas. Vamos a aplicar una mano de cera, cera incolora y la vamos a aplicar sobre toda la superficie, tanto la parte de madera como la parte pintada. A la madera la va a proteger y la va a nutrir, mientras que a la parte pintada le va a aumentar la intensidad del color, va a hacer que el negro se vea más negro.
La cera la aplicamos, como habéis visto, con una brocha, dejamos que actúe durante un buen rato y a continuación pasamos con un trapo muy suave para eliminar cualquier exceso, cualquier acumulación de cera que quede. También aprovechamos para pulir un poquito para que la superficie quede lustrosa. La renovación se va acercando a su fin, queda como habitualmente volver a colocar todas las partes que hemos quitado en su sitio. Empezamos por colocar el adorno de bronce, que mirar qué bonito ha quedado, lo hemos lavado, lo hemos limpiado y lo hemos pulido con un limpiador para metales y este es el resultado final. Y se acerca el momento de también volver a colocar las puertas, pero antes vamos a pulir lo que son las guías por donde van a deslizar. Son de metal, como visteis al inicio las hemos limpiado muy bien, las hemos desengrasado, pero aún así siguen estando bastante oscuras. Vamos a pulirlas muy bien y le vamos a aplicar por encima un barniz antioxidante para que aguanten en este estado, vamos, como nuevas durante muchos años. Cuanto a las puertas en sí, no sé si recordáis cómo eran al inicio, que tenían unos cristales muy opacos, muy gruesos, y os dije que se los habíamos quitado. Los hemos reemplazado por unos cristales transparentes, que ahora toca volver a colocarlos en su sitio. Antes vamos a sujetar bien el adorno este, que es muy peculiar y que hace que la puerta sea algo único, y a continuación con cuidado ponemos el nuevo cristal por encima. Antes de colocar las puertas vamos a colocar las baldas interiores, porque si no luego son muy difíciles de colocar con las puertas ya en su sitio. Recordar que las baldas las hemos lijado bien y las hemos encerado para que queden protegidas, pero mantengan su esencia, mantengan este aspecto de madera antigua. Y una vez colocadas las puertas podríamos dar por concluida esta renovación. Faltan pequeños detallitos como terminar de colocar las partes metálicas que no las habíamos puesto anteriormente, por si interferían con el funcionamiento de la puerta. Ahora que sabemos que abre y cierra bien, lo colocamos y estaría concluida la renovación.
Aquí os enseño ya el resultado final. Decirme que no es una maravilla de mueble. A mí me tiene enamorada y me encantaría poder tener una vitrina así. Eso sí, lo primero hay que tener en cuenta que hay que tener bastante espacio para ella y hay que tener los techos altos porque es enorme. Ha quedado muy bonita, muy elegante. A nosotros siempre nos gusta el contraste que hace la pintura con la madera y además este color negro le da el toque final. Recordar cómo era antes, era un mueble, se veía imponente, pero sin duda necesitaba ese cambio de imagen. Fijaros el detallito del adorno de bronce que apenas se veía y que ahora sobre el fondo negro destaca un montón. Aparte, estos detallitos de las puertas, estas molduras, la hacen una pieza única. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta renovación y espero que os haya gustado este vídeo. Como habitualmente, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, nos lo dejáis en los comentarios y nosotros en la descripción os dejaremos enlace a todos los productos que hemos utilizado. Solo añadir que si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación.